Se creían superiores. Es por eso que nunca podían mostrar debilidad, aun cuando estaban en contra de sus propias leyes, utilizando drogas para mejorar sus habilidades. Desde Hitler tomando todo tipo de cócteles dopantes, al igual que los soldados, los cuales eran obligados a ingerirlas para soportar el estrés y la falta de sueño, volviéndolos, en simples palabras, adictos. Desde la época de la República de Weimar, cuando la industria farmacéutica alemana estaba en pleno auge, el país era uno de los mayores exportadores de esta industria, ya que fabricaban el 40% de la producción mundial de morfina y lideraba el 80% del mercado internacional del derivado de hoja de coca. Es por eso que los nazis tenían una gran diversidad de sustancias al alcance de la mano, siendo utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, donde los soldados nazis eran obligados a tomar sustancias que los ayudaran a estar más alertas y mejorar su rendimiento, siendo una de las principales el Pervitin, entre otras. Dicha sustancia le permitía durar hasta 3 días sin descansar, creando una dependencia insana en los jóvenes soldados. Pero los peones no eran los únicos a los que se les administraba, ya que entre los años de 1937 y 1943, Adolf Hitler fue medicado con diversas sustancias para mejorar su rendimiento a la hora de desempeñar sus labores como líder, y también las utilizó cuando debía descansar o despejar su mente y enfocarse. Pero esto era algo contradictorio, ya que el Tercer Reich tenía una política de cero tolerancia hacia las personas que consumían este tipo de sustancias, a los que tachaba de escoria social, posicionándolos al mismo nivel que judíos, homosexuales o comunistas, creando rigurosas leyes en contra de estos, ya que en 1933 se aprobó el internamiento forzoso de drogadictos. 2 años más tarde, la Ley de Salud Matrimonial prohibía las uniones en las que uno de los cónyuges fuera adicto a los narcóticos. Es por eso que el libro El Gran Delirio, Der Total Lagausch, de Norman Ohler, tomó gran popularidad dado que utiliza evidencias de archivo de esos años, donde explícitamente dice que el doctor personal del dictador alemán llamado Theodor Mohr fue una pieza clave del abuso de sustancias de Hitler, ya que le administraba todo tipo de fármacos, incluida heroína, morfina y sobre todo los peligrosos y altamente adictivos psicoestimulantes precursores de las metanfetaminas. Prueba de esto se remonta durante el verano de 1943. Según las notas del Dr. Mohr, encontradas en archivos, muestran que el médico le dio a Hitler un total de 800 inyecciones durante un periodo de 1349 días. Pero esto era llevado cada vez más al límite, por parte del doctor y el mismo Führer, debido a que se encontró también evidencia de que Hitler había sido administrado con derivado de hoja de coca en por lo menos 15 ocasiones, las cuales no era una dosis pequeña, sino la sustancia pura que le entregaban las SS, el cuerpo de élite y la guardia personal del Führer, lo cual lo volvió un adicto consumado, cuyas venas estaban casi colapsadas para cuando se retiró al último de sus búnkers. Es así que su proceso de adicción se puede separar en 3 etapas. La primera, desde 1936 a 1941, cuando Hitler tomaba vitaminas y glucosa. Y es también cuando conoce a Theodor Mohr, quien se convirtió rápidamente en su médico personal, el cual le dijo al Führer: te puedo poner inyecciones de vitaminas con las que te sentirás magníficamente de inmediato, y con las que nunca vas a tener un resfriado. La segunda etapa comenzó en otoño de 1941, cuando la guerra contra Rusia comenzó a ir mal, ya que Hitler empezó a tomar todo tipo de hormonas, esteroides y barbitúricos. Le inyectaban hormonas de animales, incluyendo cerdos, y al parecer sí tenían efecto. La tercera etapa empezó en julio de 1943. Hitler tuvo una reunión decisiva con Mussolini, el cual quería abandonar a las potencias del eje. Por esa razón Hitler estaba sumamente preocupado, lo cual le provocó una intensa depresión. Ese día el Dr. Mohr usó por primera vez una droga llamada Eukodal, un analgésico opioide semisintético, un derivado farmacéutico de la heroína, pero que producía un efecto de euforia mucho más potente. Para ser más exactos, el Eukodal que se desarrolló en esa Alemania es el medicamento que hoy en día se llama oxicodona, el cual ha sido causante de un alto índice de adicción en el mundo.
Es entonces que después de esta inyección de Eukodal, Hitler se sintió extremadamente bien, y hay informes de que estaba tan eufórico y no paraba de hablar en esa reunión que logró convencer a Mussolini de que perteneciera apoyando a Alemania. El Tercer Reich, un régimen de adictos. Ahora, si bien los líderes tenían la facilidad de conseguir esas sustancias debido a su poder, los soldados y pilotos también participaban en este proceso, pero en un inicio se les fue administradas, y luego se volvió un hábito ingerirlas antes de largas batallas o cuando debían recorrer extensos caminos, ya que combatía el estrés, el cansancio y producía euforia, la cual era producida por pervitin, una sustancia que se volvió muy popular en la Alemania nazi, la cual era un derivado de la metanfetamina. Y fueron los laboratorios Tembler y director químico, el Dr. Fritz Hauschild, quienes la crearon a partir de replicar una sustancia dopante que utilizó Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos en Berlín en 1936, y así crearon pervitin, una pastilla que tiene exactamente los mismos efectos que el cristal. Y fue así que para 1938 este medicamento se utilizaba en todos los hogares alemanes, ya que las personas la tomaban como si fuera café, para mejorar sus niveles de energía. Con una dosis de 3 miligramos por comprimido, el producto se comenzó a vender sin receta, y pronto cosechó enorme éxito, también entre la comunidad científica del momento, que creyó estar ante una auténtica pastilla milagro, capaz de acabar con toda tristeza y de proporcionar cantidades de energía al organismo sin apenas contraindicaciones. Pero poco se sabe entonces de los devastadores riesgos del consumo de la metanfetamina. Cabe recordar de que esta droga tiene un efecto euforizante muy prolongado, otorgando al consumidor una gran sensación de energía artificial, pero al mismo tiempo dañando las neuronas, lo que a la larga supone déficit de atención o pérdida de memoria, entre otros efectos. El síndrome de abstinencia suele comportar además estados de gran agitación psicomotriz, comportamientos violentos y delirios persecutorios. Obviando todo ello, Tembler hizo una importante campaña publicitaria, pero recibir el aval médico le permitió acceder sin problemas a la sociedad. La tomaba todo el mundo, desde trabajadores a amas de casa. Incluso llegaron a comercializar unos bombones aliñados con algo de metanfetamina. El imaginario nazi contribuyó a dar el empujón final. La pervitina brindaba a todo ario de bien el vigor necesario que le exigía el régimen. Los científicos vieron en la pervitina un arma de guerra. Los militares la suministraron a los soldados en tiempos de la Guerra Relámpago. Sin embargo, no sería exacto decir que fue una droga legal promovida por el nazismo. De hecho, los nazis la descubrieron al mismo tiempo que el pueblo alemán y solo después experimentaron con ellas para el uso militar. En concreto, el médico militar Otto Ranke, director de Fisiología de Defensa de la Academia Militar, el que vio en las propiedades de la pervitina una posible arma de la guerra que estaba a punto de librar a Alemania contra todos. Ranke hizo un experimento con un grupo de soldados que hicieron de conejillos de indias. Les dividió en 3 grupos y les encomendó que resolvieran varios ejercicios matemáticos durante horas y horas. Al primer grupo les dio café, al segundo un placebo y al tercero pervitina. Los resultados fueron elocuentes, aunque los soldados colocados con la pastilla no habían resuelto exitosamente sus ejercicios, sino que habían sido más rápidos y constantes. De esta manera se aprobó su uso generalizado y la pervitina se convirtió en la droga estrella de las campañas del arranque de la Segunda Guerra Mundial. Y es así que Tembler suministró más de 35 millones de pastillas al ejército alemán, que las utilizó para las campañas de la llamada Guerra Relámpago, tanto en la invasión de Polonia como en las posteriores campañas en el frente occidental. El efecto euforizante permitía a los soldados de las Fuerzas Armadas mantenerse despiertos y activos entre 2 y 3 días, y los tanques alemanes avanzaban imperturbables. Y en gran parte gracias al consumo de la pervitina, el ejército alemán logró tomar París velozmente. Producto de eso se creía que el ejército alemán era invencible. Sin embargo, ya en esas primeras campañas comenzaron a alzarse la voz entre científicos y militantes contra el uso de la pervitina, pues se lanzaron unas críticas al comprobarse sus funestos efectos adictivos. Y después, tras comprobarse que tras el primer efecto estimulante el rendimiento de los soldados caía en picado y que algunos sufrían ataques cardíacos alucinantes o repentinos deterioros físicos.
La dependencia y necesidad de estas sustancias se ve reflejada en una carta que envió desde el frente de la guerra a sus padres el escritor y futuro premio Nobel Heinrich en 1939, en la que suplica que le envíen pervitin, que era la única arma con la que podía combatir a su principal enemigo, el sueño. Entonces, viendo que se estaba creando una adicción, el médico jefe del Tercer Reich, Leonardo, quien tristemente es conocido por ser uno de los principales cerebros de los atroces experimentos del nazismo con seres humanos, trató en este caso de parar la adicción alemana por la metanfetamina y lo lograría más o menos el 1 de junio de 1941, fecha en la que la pervitina era sometida a la ley del opio, y por lo tanto solo podía ser suministrada bajo prescripción médica. Sin embargo, y pese a los esfuerzos del Conti, la droga se seguiría usando para fines militares durante todo lo que quedaba de la guerra. La última fórmula. El último capítulo de este uso militar se escribió ya cuando la Segunda Guerra Mundial había dado el vuelco definitivo. En la segunda mitad de 1949, los alemanes estaban perdiendo la contienda frente a las fuerzas aliadas y los nazis. Desesperados buscaban el milagro. La rendición no estaba entre los perturbadores planes de Adolf Hitler, por lo que el ejército alemán trataba de encontrar una nueva arma invencible, y algunos volvieron a confiar en la química. Entonces trataron de encontrar la mezcla perfecta, el doping definitivo que contribuyera al desesperado nuevo plan de los alemanes de tratar de vencer a los aliados por mar. El proyecto pasaba por una especie de guerra marítima, a través de pequeños submarinos monoplaza o biplaza que debían torpedar sin ser detectados a los grandes buques británicos y estadounidenses. Para ello se necesitaban soldados que pudieran mantenerse alerta en largos periodos de tiempo en una suerte de misiones casi suicidas. Así fue como el Dr. Gerhard, oficial médico de la Armada y catedrático de farmacología, trató de encontrarla a través de la mezcla indiscriminada de varias sustancias, en las que había derivado de hoja de coca, pervitina y derivados sintéticos de la morfina. Un cóctel brutal que se llegó a probar con prisioneros del campo de concentración, prisioneros a los que se le hacía caminar hasta el cansancio para comprobar sus reacciones. Por supuesto, su rendimiento no mejoró para nada, los experimentos fueron auténticas torturas y esta mezcla milagrosa nunca llegó a repartirse entre las tropas alemanas. Como ya se sabe, después de la derrota de Alemania, miles de nazis escaparon de la justicia. Solo se atrapó a algunos de los fugitivos más buscados. A los demás se les persiguió hasta sus últimos días, e incluso después de fallecidos. Esas personas encubrieron su historial y adoptaron identidades falsas. Algunos se escondieron, otros salieron libres, sin ser reconocidos. Miles se fueron a Oriente Medio y Norteamérica, y la mayoría se refugiaron en Sudamérica. Pero en contra de lo que se cree, cierta parte de ellos no se dignaron esconderse, ni cambiaron de nombre. Solo colgaron sus uniformes, se fueron a casa y siguieron con sus vidas. Fue el líder del Reich de las temibles SS del Partido Destructor, desde el año 1929 a 1945. Él era el segundo hombre más poderoso de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí te contaré algunas de las cosas que hizo en esos 6 años. Él incluyó en las SS 2 funciones que eran clave para las metas centrales a largo plazo del partido, que era seguridad interna y custodia de la pureza racial. Creó la Oficina de Raza y Asentamiento de las SS para analizar las solicitudes de hombres de las Fuerzas Armadas que querían casarse en virtud de un nuevo decreto de matrimonio interno, pues se debía analizar a los oficiales y a sus novias si eran verdaderamente alemanes o de raza aria, para así conservar la pureza racial. Era tanta la confianza que le tenían a él que recibió la responsabilidad total de la seguridad del imperio del partido. También fue el funcionario primordial de alto rango que estuvo a cargo de crear y supervisar la implementación del plan del régimen.
fue él quien estuvo a cargo de todos los lugares que fueron testigos de las injusticias cometidas. Para los miembros del partido, él era un organizador hábil y un administrador capaz que comprendía cómo adquirir poder y utilizarlo. Pero sobre todo era la fuerza conductora ideológica y organizativa detrás del surgimiento de las SS. Además, comprendía a sus hombres y sabía cómo hacer para que le fueran leales a él y al concepto del partido. Él estuvo a cargo del proyecto Lebensborn, que se realizó entre el año 1936 y 1944, la cual se fundaron 13 residencias para el proyecto. Su objetivo era expandir la raza aria, la cual cientos de mujeres tuvieron que pasar ciertos tipos de pruebas, al igual que los hombres. Además, la obsesión por la raza aria los llevó a apoderarse de quienes cumplían con los requisitos de los países ocupados y los nacionalizaban. Si quieres saber más sobre este proyecto, te dejaré el link del video en la descripción. Ahí te hablo un poco más a fondo sobre este caso. El 26 de mayo de 1945 fue capturado por soldados rusos y entregado a los británicos. El 23 de mayo de 1945, mientras un grupo de médicos lo examinaba, él prefirió morder una cápsula de cianuro que ocultaba en la boca. Bueno, ya saben lo que sucedió con él después. El 12 de mayo de 1941, el líder del partido nombró a Bormann como jefe de la Cancillería del partido. Él se convirtió así en el jefe de la maquinaria administrativa del partido, que lo convirtió en una figura oscura y poderosa en el Tercer Reich, pues controlaba todos los actos legislativos y todos los ascensos y nombramientos de los partidos. También fue secretario personal del jefe del partido. Más adelante le encargaron otro trabajo, lo cual le dio la fama de ser un guardián rígido e inflexible. Fue una persona fundamental para el partido, ya que era el defensor del seguimiento y disolución de los inferiores, y ejerció un rol en la expansión del programa alemán del trabajo forzoso. Desapareció poco después de la derrota alemana, y algunos decían que había hecho lo mismo que Himmler. Pero los aliados creían que había huido, por lo que en Nuremberg se le juzgó en ausencia y fue condenado. Había rumores de que estaba en diferentes partes del mundo, pero la mayoría suponía que podría estar en Sudamérica. En 1971, el gobierno de la RFA canceló su búsqueda, pero un año después, unos obreros de la construcción dieron con él. Fue identificado por su registro dental. Un análisis de ADN en 1998 puso final a la búsqueda. Las personas que la conocían la consideraban bella y a su corta edad había quedado encantada por los hombres uniformados de la SS. Ella, a los 31 años, contrajo matrimonio con Karl Koch. Debido al lugar del trabajo de este, ambos decidieron mudarse y habitar una de las casas cercanas al lugar. Como hablé en el video de mujeres alemanas, las esposas de los comandantes también fueron encargadas de supervisar los campos, y ella no fue la excepción. Según contaron decenas de testigos, ella era distinta a las demás guardianas. Ella disfrutaba estar involucrada en cada detalle del día a día del campo, sobre todo en actos sombríos y en humillaciones. Uno de sus pasatiempos favoritos era vestirse de manera provocativa y mostrar sus encantos a los recién llegados al campo. Si un hombre llegaba a mirarla directamente, ella misma con sus propias manos se encargaba de que tuviera un destino hostil. En 1943, los propios miembros del partido juzgaron al matrimonio Koch. Tuvieron cargos de malversación de fondos, falsificación, amenazas a oficiales y de actos injustos en el campo. Karl fue encontrado culpable y sentenciado, y de esa manera quedó viuda.
y la sentencia para ella fue de 5 años de prisión por recibir bienes robados. Pero sin embargo, ella sacó sus dotes de actriz y fingió una crisis nerviosa que le valió la absolución y abandonó el lugar con sus 2 hijos y se fueron a vivir con su cuñada. En abril de 1945, tras la liberación del campo, realizado por los estadounidenses, unas imágenes tomadas por Billy Wilder dieron la vuelta al mundo. Allí estaba la mesa con la que se encontraron objetos muy escalofriantes. Coleccionaba tatuajes, una lámpara, entre otras cosas. En 1947 se le realizó su juicio, pero estaba embarazada. Aún hoy en día se desconoce si fue una estrategia que utilizó para evitar una condena. Pero por falta de pruebas, la sentencia finalmente se redujo a 4 años y su liberación por parte de los americanos hizo que se levantara una fuerte indignación. Al poco tiempo fue detenida de nuevo por las autoridades alemanas y sentenciada a cadena perpetua. El 2 de septiembre de 1967, ella misma decidió su destino. No soportaba de estar privada en un lugar. Él personalmente dirigió un allanamiento contra las oficinas de la comunidad cultural judía. El 20 de agosto de 1938, trabajó para organizar una oficina central de migración judía en Viena. Según cálculos internos, la oficina facilitó la inmigración de 110.000 judíos austriacos entre agosto de 1938 y junio de 1939. Tuvo tanto éxito en sus esfuerzos de inmigración forzada que creó una plantilla que se conoce como el modelo de Viena, para una oficina central del Reich que se empleó en todo el régimen. Después se hizo cargo por completo de la oficina central a partir de octubre de 1939, teniendo así el poder sobre las personas deportadas. Organizó el primer intento real de deportación masiva de unos 3.500 judíos de Moravia y Viena hacia Nisko, en el río San, que se encontraba en Polonia ocupada por Alemania. Aunque hubo problemas con el esfuerzo de deportación y un cambio en la política alemana, terminaron por ponerle fin. Los jefes de él quedaron muy satisfechos con su iniciativa y querían asegurarse de que siguiera participando en el futuro. En octubre de 1940, él jugó un papel central en la deportación de más de 1.5 millones de los que se consideraba raza inferior de toda Europa a los campos de la Polonia ocupada y de partes de la Unión Soviética también ocupadas. Tras la derrota de Alemania quedó bajo custodia de los estadounidenses, pero logró escapar en 1946. Finalmente, con la ayuda de funcionarios de la Iglesia Católica, logró escapar a Argentina y allí vivió bajo diferentes apodos. El más famoso de ellos fue Ricardo Clement. Y eso no es todo. Obtuvo un puesto en una fábrica de Mercedes-Benz y se reencontró con su esposa en 1952. Uno de sus hijos le delató sin querer ante una familia germana de origen judío. Enterado el primer ministro de Israelí, David Ben-Gurión, ordenó su secuestro para juzgarlo en Israel. Eichmann fue sentenciado y es así como dejó este mundo en el año 1962. Este tiene un apodo que hacía poner la piel de gallina a cualquiera. Él era un comandante del campo de Plaszow, que se encuentra en Polonia. Incluso este tiene una película que retrata lo que se vivió en ese campo, La lista de Schindler. Él se unió a las SS austriacas en el año 1930 con el rango paramilitar. Este comandante en poco tiempo pudo demostrar qué tan cruel podría llegar a ser, pues en una de sus primeras oportunidades, que fue en el año 1938, recibió la orden de destruir el barrio judío que los alemanes habían fundado en Cracovia, y lo hizo gustosamente.
y así continuó realizando esos tipos de mandatos hasta que en el año 1943 su crueldad llegó a un nivel más alto, pues en plena calle junto con sus hombres disolvió a 2.000 de la raza inferior en 2 días y envió a los campos a unas 10.000. Este comandante luego sería asignado a un nuevo trabajo que sería en el campo de Plaszow. Este dirigió con puño de hierro durante más de 2 años. Los prisioneros lo apodaron como el verdugo, pues este disfrutaba realizar acciones para nada agradables. Mayormente lo realizaba con el sexo opuesto, hasta haciéndolas partir de este mundo. También hacía lo mismo con lo de su mismo sexo, solo por diversión. A su vez, se hacía el francotirador sobre los cautivos del lugar. Su juicio se realizó el 27 de agosto y el 5 de septiembre de 1946. Estuvo a cargo del Tribunal Supremo Nacional de Polonia, el cual había sido reconocido por el ejército aliado. Él no se mostraba insensible ante los cargos en su contra, pues este dijo que estaba cumpliendo órdenes e instrucciones de sus superiores. También afirmó que las acciones que él realizaba en el campo entraban dentro de su jurisdicción disciplinaria como comandante del campo. Tras ser declarado culpable de múltiples acciones, fue condenado y es así como falleció el 13 de septiembre de 1946, en una prisión en Cracovia, no muy lejos del campo de Plaszow. Comenzó a trabajar en el Instituto Kaiser Guillermo de Antropología, Genética Humana y Eugenesia dirigido por un antiguo mentor, von Verschuer. En abril de 1943 lo ascendieron al rango de capitán de las SS. El 30 de mayo de 1943, este ascenso hizo que fuera transferido a Auschwitz. Unos 30 médicos trabajaban en el periodo en el que él fue asignado al campo. Como requisito de sus rondas, los médicos realizaban las famosas selecciones de prisioneros en la rampa y determinaba quién sería retenido para trabajo forzoso y quiénes irían a las supuestas duchas. Según la mayoría de los relatos de sobrevivientes, él realizaba la tarea de selección más a menudo que cualquiera de sus colegas. Siempre que llegaban trenes, iba en busca de gemelos. También se dedicaba a otros tipos de estudio, que realmente eran muy sombríos. Sus procedimientos que realizaba era cada vez más terrible que el anterior. Él esperaba utilizar la investigación que estaba realizando en el campo para su segunda tesis postdoctoral, necesaria para la admisión de un cuerpo docente universitario como profesor en tierras de habla alemana, mas nunca cumplió su objetivo. En cambio, en enero de 1945, cuando el ejército soviético avanzaba por el oeste de Polonia, Mengele huyó de Auschwitz. Pasó las siguientes semanas en el campo de Gross-Rosen hasta su evacuación, y luego se fue hacia el oeste para evadir su captura por las fuerzas soviéticas. Tras la guerra ocultó su identidad y trabajó en una granja de Baviera. En 1949 huyó con un pasaporte de la Cruz Roja a Sudamérica, donde encontró el apoyo de sus colegas de las SS. En el año 1960 se enteró de la detención de Eichmann, así que se mudó a Brasil, país donde partió inesperadamente cuando se encontraba bañándose en una playa en el año 1979. Se confirmó su identidad tras exhumar sus restos en 1985 y el análisis de su ADN que se realizó en 1992 despejó toda duda. Con solo 20 años obtuvo cierto poder rápidamente, teniendo a su cargo más de 30.000 prisioneras. Con ellas cometería todo tipo de acciones realmente oscuro. A las que más accionaba era contra las jóvenes que tenía cierto atributo, y ese era su objetivo, hasta que se quede sin ello. O bien las convertía en amantes suyas para enviarlas después a las duchas. Sus acciones no tenían límite, nadie se salvaba. Según testigos, mientras lo realizaba, se veía su erotismo. Las supervivientes, Gertrude e Ilona, en su testimonio confirmaron que ella era la responsable de la selección de mujeres para las duchas en el campo. Debido a sus dotes de mando, su gran apoyo a la doctrina nazi y su especial lado oscuro, fue nombrada encargada superior y responsable del campo.
Se encontraban allí 30.000 alojadas en 62 barracones destinados a acoger a un máximo de 3.000. Tras la derrota de Alemania, la encontraron a ella en Bergen-Belsen y fue capturada. En el día de su juicio, ella se mostró como una nazi fanática. Su atractivo físico le llevó a ser bautizada por la prensa sensacionalista como la Bella Bestia. Ella se quitó toda la responsabilidad de los cargos que se le acusaba y aseguró que solo cumplió órdenes. De igual manera fue sentenciada y partió el 13 de diciembre de 1945. El 1 de abril de 1934 se unió a la CSS y formó parte de las unidades de la Calavera, encargadas de administrar los campos. Poco después fue destinado a Dachau, en Baviera, donde obtuvo el cargo de Blockführer. Su principal cometido era vigilar a los 300 prisioneros que se encontraban allí. En 1938 fue nombrado capitán y fue ayudante de Hernán Baranowski en el campo de Sachsenhausen, en Brandenburgo. Debido a las cualidades, el 1 de mayo de 1940 fue nombrado comandante de un campo en Polonia, Auschwitz. Él dirigió el campo durante 3 años y medio. Durante su mandato amplió las instalaciones originales y pasó a llamarse Auschwitz-Birkenau. En la primavera del año 1942, Himmler visita al lugar y este ordenó que construyera una estancia que pudiera albergar hasta 100.000 prisioneros, pero nunca se llegó a construir. Luego este hizo que su familia fuera a vivir cerca de las instalaciones del lugar en una pequeña residencia. Después fue ascendido a comandante general. Este se hizo cargo de la organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad que administraba el lugar. Durante las obras se instalaron cámaras disfrazadas de duchas. En un informe redactado por la CSS, él era el calificado de verdadero pionero en esta área debido a sus nuevas ideas y métodos educativos. El 8 de mayo de 1944, él supervisó la llamada Operación Hoss, en que consistía en transferir a 430.000 judíos húngaros a Auschwitz, y con esa operación finalizó en 56 días entre mayo y julio. Y bueno, ya saben qué pasó con todos ellos. Cuando Alemania estaba por ser completamente derrotada, Himmler le aconsejó que se ocultara entre el personal del campo para que no fuera detenido. Este se disfrazó de jardinero y se inventó un nombre falso, Franz Lang. Pero igual fue detenido tras ser delatado por su propia esposa, que quiso proteger a su hijo, que era prisionero de los británicos. Tras su detención, él quiso hacer lo mismo que Himmler, pero no lo logró. En su interrogatorio, este se negó en todo momento el ser responsable de Auschwitz. Entonces le ordenaron a quitarse su anillo de boda con una fuerte amenaza. Él no tuvo más opción que obedecer y vieron su nombre grabado en el interior. Los soldados que lo interrogaron eran británicos de origen judío, así que ya saben cómo reaccionaron contra él. Su juicio duró desde el 11 al 29 de marzo de 1947. Tuvo una fuerte sentencia el 2 de abril de 1947 y se llevó a cabo el 16 de abril en Auschwitz I, en donde partió finalmente. Las mujeres podrían ser igual de crueles que los hombres. Eran como una máquina macabra. Participaron en la purga nazi. Les gustaba el poder de controlar lo que ellas quisieran. Ellas ya eran cómplices. No mostraban compasión por nada. Y el régimen se sintió orgulloso y las incorporó a sus proyectos más crueles, que dejaron marcas de profundo sufrimiento a miles de víctimas. Las mujeres fueron importantes para Hitler y para el partido nazi, ya que ellas fueron las que se encargaron de que ganase las elecciones del 15 de marzo de 1933. Ellas vieron en él como el salvador que les sacaría de la pobreza y de los demás problemas que padecía el país, pues le llamaba la atención sus ideales y la forma de cómo se expresaba al hablar. Por su lado, Hitler siempre recalcaba la importancia de la mujer. Era como la célula madre del Estado. Tenía un papel importante en la sociedad. El fanatismo de aquellas mujeres, Hitler pudo sacar provecho y fueron pieza clave para todos sus objetivos y planes siniestros.
20 millones de mujeres fueron partícipes de las atrocidades de Hitler. Y aquí te contaré las situaciones que ellas fueron partícipes. El régimen quería estar al tanto de los nacimientos para poner en marcha su plan de una nación, aria. El apoyo principal era las matronas. El Estado las quería para poder acercarse a las madres en su hogar, ya que en esa época las mujeres no iban a los hospitales a dar a luz, sino que preferían dar a luz en sus casas. Las matronas se convirtieron en personas confiables e importantes para el régimen nazi. Así que las incluyó en el sistema sanitario del Estado, en donde ejercieron un valor importante, pues tenían que redactar informes de nacimientos y denunciar casos de recién nacidos con malformaciones. Además, recibían dinero por cada bebé que denunciaban. Aunque fuese simple labio leporino, ellas lo comunicaban a los servicios sanitarios. Aquellas listas redactadas por las matronas, ellos se encargaban de decidir el futuro de aquellas madres y bebés. ¿Y por qué a las madres te debes estar preguntando? Pues según la lógica del régimen era que si el niño nacía con algún defecto, pues la descendencia de la madre seguirá siendo así. Incluso también eran denunciados los padres de los bebés. Se realizó una esterilización masiva alrededor de 100.000 hombres y 200 mujeres. Esas personas fueron esterilizadas de manera forzosa, y lo que les pasaba a los bebés, pues su estimación de tiempo de vida apenas era un día. El régimen no le bastó la esterilización, así que en el año 1934 decidió realizar una especie de purga a cierta parte de la población, que no se ajustase al ideal nazi. El régimen se basó en su teoría de higiene racial, pues se basaba en la idea de erradicar todas las enfermedades hereditarias, comenzando con las personas que tuviesen alguna enfermedad, incluyendo a los que ya habían venido al mundo. Pensaban que era la única manera en que las enfermedades no se transmitirían a las nuevas generaciones. Entonces Hitler autorizó la purga llamada Aktion T4. Se basaba en la eutanasia para la abolición de las personas que no cumplían los requisitos de la raza alemana, especialmente aquellos con discapacidades físicas o mentales. A comienzos del año 1940, un grupo médico que fue cuidadosamente seleccionado fueron convocados por la Cancillería para informarles del siniestro proyecto. Entre los médicos también se encontraban enfermeras, quienes serían las encargadas de eliminar a los que el régimen consideraba indignos. Para ese trabajo se necesitaba ser voluntarias. Entonces, esas enfermeras que participaron en ese siniestro proyecto no fueron obligadas y ninguna de ellas objetó. Estas enfermeras también tenían otro trabajo, que era dividir en dos partes a los pacientes, a quienes los nombraron como pacientes superiores e inferiores. Los superiores eran pacientes que podían curarse con tratamiento, y los inferiores eran una carga para la sociedad. El régimen nazi para este proyecto necesitaba más enfermeras, así que formó a 600.000 de ellas con esos principios. El proyecto T4 llevó en lugares secretos del territorio alemán y se tenía que realizar de la siguiente manera. Las víctimas tenían que ser llevadas del hospital a los campos de exterminio y que su destino final era llevarlos a las cámaras de gas. Iban a ser los primeros en ingresar a esa habitación infernal. Y para este proceso, las enfermeras eran esenciales para efectuar la depuración masiva, pues tal cual como se explicó anteriormente, tenían que llevar a los enfermos desde los hospitales hasta los campos de exterminio. Les ayudaban a desnudarse, los tranquilizaban y los llevaban hasta el interior de la cámara de gas. A partir de 1941, los métodos de este siniestro proyecto fueron cambiados. Los discapacitados de todos los hospitales psiquiátricos del régimen fueron erradicados con dos métodos. Los dejaban de hambre o les aplicaban sobredosis de medicamentos. Las enfermeras no tomaban la decisión del destino de los pacientes, ya que solo describían el estado de salud de ellos y en función de la información que ellas mismas transmitían, los médicos decidían sobre el destino de los pacientes.
Ellas obedecían y realizaban el trabajo sucio. Pero con el pasar del tiempo, ellas también tomaron el control sobre las víctimas, ya que tenían una influencia muy importante en el diagnóstico, y algunas de ellas tomaban solas la responsabilidad de ordenar sobre el destino de las víctimas, tal cual lo hacían los médicos. Y para este proyecto no solo tuvo la colaboración de médicos y enfermeras, también estaban involucradas las matronas. Se estima que alrededor de 300.000 personas con discapacidad física o mental fueron eliminadas. Alemania derrotó a Polonia y el Führer extendió las fronteras de su país. Hitler quería germanizar y poblar sus nuevos territorios, así que decidió instalar a la gente de Rumanía, países bálticos y Ucrania en sus nuevos territorios. La mayoría ni siquiera hablaba alemán, pero para la ideología nazi con su ascendencia aria era suficiente. Esas personas debían convertirse en buenos nazis bajo la presión de los consejeros enviados por el régimen. Las mujeres obviamente tuvieron participación de este proyecto de colonización, presentado como histórico para el futuro de Alemania. A las mujeres les presentaron este proyecto para adquirir experiencia profesional realizando un trabajo útil para Alemania. Les dijeron que era la oportunidad de demostrar su valor y poner su talento al servicio de la colonización. Ellas, por su parte, vieron una tentadora propuesta. La convocatoria que realizó el régimen tuvo mucho éxito, ya que más de 50.000 mujeres respondieron a la convocatoria, pues para aquellas mujeres era un honor conquistar ese territorio para su pueblo y su cultura. Para ellas era una gran aventura vivir esa experiencia. Por otro lado, mientras ellas vivían la aventura, 100.000 polacos fueron expulsados violentamente de sus casas. La misión para esas mujeres era preparar la llegada de los nuevos colonos e instalarse en las casas que habían sido arrebatadas a los polacos. Las jóvenes colonizadoras modificaron los pueblos polacos y judíos en pueblos alemanes. También fueron partícipes en la confiscación de ropa y mueblaje que se distribuyó entre los recién llegados. La población local tuvo que ponerse al servicio de los nuevos dueños del lugar. La gente de los pueblos polacos y judíos fueron enviados a vivir en cabañas a las afueras de sus pueblos. El régimen nazi tenía un temor, pues corrían el riesgo de que sus conquistadoras les ablandara el corazón. Así que creó nuevas propagandas en las cuales decían que debían manejar sus sentimientos, pensando en la finalidad de la misión, que era el brillante futuro de Alemania. En las empresas de las obras públicas, en los servicios de represión como la Gestapo, se encontraban mujeres trabajando, y también ellas fueron las que copiaron las listas de los bienes judíos confiscados y las órdenes de ejecución. Las más ágiles incluso confiscaron documentos impactantes como el informe de la exterminación de judíos, bálticos y rusos que tenían los alemanes en su poder. Aunque parezca mentira, estas mujeres estaban al pendiente de todo. Y por si fuera poco, también decidían si vivían o no algunos prisioneros. El día de las ejecuciones les daban más informes. Si había 100 informes y había que sacar del medio a 50 personas, las secretarias escogían los informes al azar y a veces decidían agregar otro informe más. Así que ya no eran solo 50, sino 100. Ellas participaban en la purga nazi que destruyeron a millones. Además, las mujeres que se encontraban en el servicio de trabajo del Führer mandaban a obreros a trabajos forzosos y en condiciones terribles que muchos fallecían. Estas mujeres formaban parte de una máquina destructora. Ellas ya eran cómplices y el régimen, para incorporar a todas las mujeres en su empresa de la crueldad, incorporaron hasta las que no tenían función oficial en el aparato del Estado, que eran las esposas SS. También desempeñaron un papel, que era ayudar a sus esposos a convertirse en máquinas destructoras. Estas máquinas destructoras eran las tropas de la SS y del Tercer Reich. Las mujeres SS no se hace referencia solo a las esposas, también se hace referencia a las hermanas e hijas. Disfrutaban de un estatus muy privilegiado.
desempeñaban un papel que era alentar a sus esposos para que ellos pudieran seguir en su lugar de trabajo en donde reinaba la desgracia. Por otro lado, las mujeres que habían seguido a sus esposos al este, o sea, a los campos de concentración, tenían la misión de apoyarlos en su difícil trabajo. Ellas debían garantizar la permanencia de la vida familiar. También debían educar a los niños lo más cerca posible del padre. Así permitían a sus esposos descansar y realizar sin problemas el trabajo sucio al nombre del régimen. Algunas esposas estaban presentes en las atrocidades que ocurrían en los campos, pues participaban en los banquetes que se celebraban al final de una jornada muy macabra, que además ellas por las noches limpiaban las botas que tenían rastros de sus acciones macabras. Ellas, adoctrinadas e indiferentes al horror, uno de sus entretenimientos favoritos era visitar los campos en donde los nazis tenían a los judíos en condiciones terribles. Las esposas de los oficiales de la SS se atribuyeron ellas mismas el poder sobre los materiales y humanos de los campos. Todas las mujeres buscaban prisioneros para que trabajaran de sirvientes, de jardineros o como obreros en sus casas. Se enriquecieron con los materiales valiosos de los campos. Ellas sabían perfectamente su procedencia. El régimen decidió exigir mucho más a sus mujeres y les pidieron que sean guardianas de campo de concentración y exterminio para contribuir directamente en las acciones macabras que realizaban en los campos. Aunque parezca increíble, el trabajo de guardiana en los campos tuvo una alta demanda debido a que el régimen decidió convertir los campos en carteles de esclavos para la industria alemana, así que necesitaban guardianas. A esas mujeres se les daban casas y pasaron a ser funcionarias del Estado. Ganaban un buen sueldo, tenían seguro médico y tendrían pensión de jubilación. Ese trabajo suponía un ascenso social, llevaban uniforme y pertenecían al auxiliar de la SS. Todas las guardianas empezaban en el campo de concentración, solo para mujeres en Ravensbrück. Allí se formaron a 4.000 mujeres. Eran iguales de crueles que los hombres. Las judías no encontraban diferencia en ningún género. Las prisioneras también trabajaban en obras de construcción. A veces, para apresurar el ritmo, estas guardianas demostraban una crueldad extrema. Ellas podían decidir si vivían o no. Esas mujeres contribuyeron con la desaparición de millones de mujeres en los campos de concentración nazi. Ellas, al igual que los hombres, son culpables de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, después de la guerra, muy pocas fueron llevadas a un juzgado. Obviamente, ellas se declararon no culpables e intentaron minimizar la función que tuvieron. Otras decían que solo habían hecho el trabajo de vigilar a las prisioneras. Otras tuvieron una condena aún más terrible. La justicia de los aliados también se ocupó de las enfermeras. Eran mentes inocentes, las cuales fueron moldeadas a su conveniencia, para crear una sociedad manipulable. No tuvieron elección, y los que se negaban eran acusados de violar la ley, castigados por no creer en sus palabras. Al cumplir la mayoría de edad, eran vistos como peones que estaba a su disposición para ser utilizados en nombre del régimen. Algunos no volvieron a ver a sus familias, y los que sí lograron sobrevivir tuvieron que llevar la carga de haber cometido atrocidades sin haberse convertido en hombres. Los pequeños nazis. Las juventudes hitlerianas eran el movimiento juvenil organizado por los nazis. Estaba compuesto de secciones diferentes para niños y para niñas. La rama masculina se llamaba simplemente las Juventudes Hitlerianas. Eran una organización paramilitar diseñada para entrenar a los niños, para ser los futuros combatientes y los soldados de la causa nazi. Como organización oficial del Estado nazi, las Juventudes Hitlerianas tenían una estructura militar a nivel local, regional y nacional. Los jovencitos participaban en ejercicios militares y aprendían a manejar armas. También trabajaban en las granjas en verano y participaban en deportes de competencia, especialmente en el boxeo. Algunos jóvenes disfrutaban del desafío físico, la competencia y la camaradería. Otros, sin embargo, sentían que la constante concentración en la preparación para la guerra y el sacrificio por la patria eran abrumadores y causaban marginación.
La organización también tenía la rama femenina llamada la Liga de Jóvenes Alemanas, la cual tenía como objetivo preparar a las niñas para ser futuras esposas y madres de familias nazis. Las jóvenes también participaban en actividades físicas, como la gimnasia. Los deportes femeninos tenían a ser colectivos y sincronizados, más que competitivos e individuales. Estas actividades servían para demostrar el valor del trabajo en equipo. La liga preparaba a las niñas para que cuidaran del hogar y la familia. Las niñas aprendían oficios como costura, enfermería, cocina y tareas domésticas. Pero estos movimientos juveniles tuvieron su origen antes de la llegada de Hitler al poder, ya que se hicieron muy populares a inicios del siglo XX en la antigua Alemania. Es así como en 1922 el partido nazi aprovechó este movimiento para meter su ideología en la mente de los jóvenes alemanes, fundando la Liga de la Juventud del partido nazi. Aunque en 1923, luego de que el partido en cuestión intentara derrocar al gobierno alemán durante el Putsch de la cervecería en noviembre de ese mismo año, el gobierno dictó la prohibición temporalmente de todas las organizaciones nazis. En consecuencia, también afectó a la Liga Juvenil. Sin embargo, el movimiento continuó en pie secretamente hasta julio de 1926, cuando se declaró el fin de la prohibición, y desde ese momento la organización juvenil oficial del partido nazi se convirtió en las Juventudes Hitlerianas, y a lo largo de los siguientes 4 años tomó mucha relevancia entre los jóvenes alemanes. Debido a que el partido nazi tomaba mayor popularidad a nivel nacional, influyendo intensamente entre los padres y madres de familia. Por esa razón el partido nazi se preguntó, ¿por qué no abarcar también el sector femenino? Así fue como los líderes del movimiento juvenil optaron por expandirse, y en 1930 aumentaron su influencia y alcance entre la juventud nacional, incluyendo a niñas alemanas. La respuesta de las familias fue más que positiva, ya que para 1931 el movimiento ya contaba con 4 secciones organizadas por sexo y edad, divididas como los jóvenes alemanes, para jovencitos de 10 a 14 años, la Liga de Jovencitas, para chicas de 10 a 14 años, la Liga de Jóvenes Alemanas, para chicas de 14 a 18 años, las Juventudes Hitlerianas para chicos de 14 a 18 años. Más adelante crearon una sección para jóvenes alemanes entre 18 y 21 años llamados Fe y Belleza. Y un año más tarde, en 1931, Hitler nombró a Baldur von Schirach como el responsable de dirigir todo el movimiento de las Juventudes Hitlerianas, el cual sentía un inmenso respeto por Hitler y un gran aprecio por todo el movimiento, ya que al finalizar la guerra fue uno de los pocos que durante los juicios de Nuremberg defendió a los jóvenes alemanes diciendo que ellos no tenían la culpa de haber nacido en un estado antisemita en el que era ley la política racista. Entonces llegamos a 1933, el año en el que Hitler fue nombrado canciller de Alemania, en donde poco a poco empezó a tomar el mando de Alemania. Y eso se vio reflejado en el movimiento juvenil, ya que aquí comenzó la etapa del adoctrinamiento hacia la ideología nazi, el cual formaba parte de un proceso aún mayor de nazificación de la sociedad alemana. Este proceso consistía en desmantelar las estructuras sociales y las tradiciones existentes, imponiendo en la mentalidad de los jóvenes nazis la conformidad, quitándoles sus individualidades, haciendo que los jóvenes de toda Alemania lleven los mismos uniformes, participen en actividades similares y canten las mismas canciones nazis, siendo esta última una forma de despertar la simpatía entre los jóvenes por medio de canciones grupales para generar obediencia, utilizando canciones populares de la época, pero cambiándoles la letra para promover la visión nazi. De esta forma, el movimiento de las Juventudes Hitlerianas se apoderó de la vida de los jóvenes alemanes, ya que las actividades de la organización abarcaban todo su tiempo libre, debido a que los miembros estaban obligados a asistir constantemente a reuniones y actos con regularidad en donde les inculcaban la ideología de la raza superior, las cuales interferían con otras prioridades de su vida cotidiana, como la escuela y asistir a la iglesia. Fue así como la constante exposición de la ideología nazi
debilitó la influencia de los padres, maestros, figuras religiosas y otras voces de autoridad, creando en ellos una enfermiza dependencia. Al mismo tiempo hizo que idolatren a Hitler, viéndolo como el ciudadano modelo y hasta como un héroe, alguien que salvaría a toda Alemania, una persona a la que aspiraban ser. Y fue así como los iban convirtiendo en peones del régimen. De hecho, las juventudes hitlerianas y la Liga de Jóvenes Alemanas alentaban a sus miembros a informar a sus líderes todo lo que ocurría en las escuelas, iglesias y hasta en su propio círculo familiar, en busca de conocer si había algún opositor y, si era así, eliminarlo desde la raíz. Y para tener un mayor poder sobre la juventud, se dictó absorber o suprimir rápidamente a los demás grupos políticos juveniles de la época. Pero recién en 1936 este dictamen se convirtió en ley, estableciendo que las juventudes hitlerianas englobaban a toda la juventud alemana dentro del territorio del Reich. Con esta ley, las juventudes hitlerianas reclamaron como propios todos los asuntos relacionados con la juventud. Y 3 años más tarde se decretó en 1939 que todos los jóvenes de 10 a 18 años estaban obligados a integrar las juventudes hitlerianas. A partir de ese momento se convirtieron en el único movimiento juvenil legal de la Alemania nazi, y el régimen amenazó con castigar a todo aquel que no lo cumpliera. Aún así, los jóvenes se negaron a participar y acatar esta ley, ya sea por su elección política o creencia religiosa, y en otras ocasiones su rechazo se basaba en la rebeldía o el individualismo de los adolescentes, y optaron por integrar otros grupos juveniles ilegales, los cuales se localizaban más frecuentemente en las grandes ciudades, en donde rechazaban la cultura de las juventudes hitlerianas. El interés en común de estos grupos ilegales se basaba en el odio hacia el conformismo y la militarización impuesta por los nazis, y podían diferenciarlos por llevar un estilo de ropa muy diferentes entre ellos y a la vez que participaban en actividades sociales menos estructuradas y rígidas. Muchos de estos grupos juveniles ilegales eran para ambos sexos. Incluso algunos fomentaban funciones más fluidas en cuanto al género, cosa contraria a lo que permitía la rígida estructura de las juventudes hitlerianas. Estos grupos juveniles alternativos e informales tenían sus propias cualidades, entre los que se destacan son los Leipzig. Eran un grupo antinazi de inspiración comunista. Los rudos y aguerridos piratas de Edelweiss, los cuales tenían altercados físicos en contra de los miembros de las juventudes hitlerianas. Los Swing Kids, un grupo juvenil alternativo muy destacado en Hamburgo. Bailaban swing y escuchaban jazz. Llevaban el pelo largo y vestían al estilo americano o británico, pero al ser estos grupos un movimiento ilegal ante los ojos del Führer, estos jóvenes rebeldes corrían el riesgo de ser detenidos y ser enviados a campos de concentración. Ya que ese mismo año estalló la guerra, y eso conllevó a que muchos jóvenes de 18 años que habían sido adoctrinados desde niños con la ideología nazi desde 1930, tuvieron la iniciativa de servir en batalla exponiendo sus vidas por un pensamiento erróneo que se les inculcó, uniéndose al servicio bélico alemán, ya sea como soldados, policías, secretarias, enfermeras o médicos. Aunque no todos pudieron ser utilizados de la misma forma, ya que las nuevas generaciones de las juventudes hitlerianas eran todavía demasiado jóvenes para enlistarse en el ejército o en otras organizaciones nazis. Sin embargo, los líderes nazis les dieron otra oportunidad para desempeñarse en la guerra, como organizar los paquetes de atención médica para las tropas del frente de batalla. También algunos fueron enviados a los territorios anexados por la Alemania nazi, para que los jóvenes les enseñaran el idioma y las tradiciones de la cultura alemana, ya que los nazis creían que estos territorios debían ser regermanizados. Pero a medida que era evidente que Alemania estaba perdiendo la guerra, el régimen nazi se enfrentó a la escasez de mano de obra. Los tanques aéreos de los aliados destruyeron gran parte de las ciudades alemanas, lo cual creó logísticos y agravó la escasez de viviendas y suministros. Entonces, al no tener hombres ni mujeres aptos, el régimen utilizó a los adolescentes para operar las baterías antiaéreas. Posteriormente, los jóvenes también ayudaron a los civiles desplazados por la destrucción mediante diversas actividades de apoyo, donde las jovencitas trabajaban como cocineras en comedores de beneficencia. Ayudaban a las personas cuyos hogares habían sido destruidos y servían como auxiliares de enfermería.
En los últimos 2 años de guerra, en 1943, los Waffen-SS formaron una división especial compuesta por las juventudes hitlerianas. Esta división estaba conformada por jóvenes entre 16 o 17 años, las cuales fueron convertidos de adolescentes a inescrupulosos soldados, ya que dicha división se desplegó por primera vez en Francia, donde se perpetuaron varias masacres, como la de la abadía de Ardennes, contra prisioneros de guerra canadienses. Esta división también llevó a cabo una matanza de jóvenes franceses en represalia, conocida como la masacre de Ascq. También los jóvenes lucharon contra las tropas aliadas en la batalla de Normandía en Francia y en la batalla de las Ardenas en Bélgica. Finalmente, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, reclutaron a hombres entre 16 y 60 años para una nueva milicia defensiva llamada Asalto Popular. Esta milicia se unió al ejército regular en las últimas batallas defensivas contra las tropas aliadas, quienes estaban mal equipados y entrenados. Y así fue como miles de jóvenes lucharon y murieron por el esfuerzo bélico alemán, los cuales iniciaron el movimiento con una inocente sonrisa en su rostro, la cual fue corrompida por el régimen nazi, que sin pensar en el bienestar de los futuros alemanes, pusieron en riesgo las vidas de los niños que creyeron en sus palabras. Al finalizar la guerra, al igual que el partido nazi, la existencia de las juventudes hitlerianas y de la Liga de Jóvenes Alemanas se prohibió. Sin embargo, muchos de los jóvenes y adultos que sobrevivieron a la masacre habían pasado sus primeros años de formación como miembros de estas organizaciones, creando de cierta forma una enorme influencia en la sociedad alemana durante todo el siglo XX.